Gloria a Dios, iglesia, bendiciones en esta noche, qué bello una vez más podernos ver a través de estos medios de comunicación para escuchar palabra de Dios y comunicarnos unos a otros. El Señor les bendiga poderosamente, quiero que disponga su corazón y vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, venimos una vez más delante de ti unidos, Padre, unidos como iglesia, Señor, en un solo corazón, mi Rey de la Gloria, dispuestos a escuchar tu voz, mi Señor, dispuestos a obedecer, bendito Dios, tu palabra, Padre mío, dispuestos a darte toda la gloria y toda la honra, porque tu nombre, Señor, es el que celebramos, el nombre de Jesús, Señor amado. A Él cantamos y bendecimos, mi Rey. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos, Señor, la iglesia, Padre bello. Te pedimos por ellos, mi Rey, te pedimos por cada una de las necesidades de mis hermanos. Hoy las presentamos delante de ti, mi Señor, tu iglesia que tiene necesidad de ti, Señor amado. Al que ha estado pasando por dificultades, mi Rey, lo colocamos delante de ti. Al que quizás se siente cansado, angustiado, quizás ha estado en depresión, quizás se ha sentido solo, Padre, pero en esta noche tu presencia hará un milagro en su casa, hará un milagro en su hogar, hará un milagro, Señor, en su corazón, precioso Rey. Gracias, Señor, porque tú ministrarás, bello Espíritu Santo, a tu pueblo, mi Señor. Gracias, Padre bello, por todas tus bendiciones, Padre bello, maravilloso Dios. Y hoy queremos disponer nuestro corazón para que tú nos hables, para que sea esa palabra de poder, mi Señor, que llegue a nuestros corazones, que ministre nuestro espíritu, mi Señor, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, tú conoces, Señor, las aflicciones, Padre. Conoces, Señor, bendito Dios, las victorias, las derrotas, todo, las pruebas, mi Señor. Por eso hoy los ponemos delante de ti, a tu pueblo, a tu iglesia, para que tú obres a través de tu palabra, Señor amado y precioso Dios de los cielos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, amado Padre celestial, mi Señor, y te agradecemos tu fidelidad, te agradecemos tu misericordia. Vamos, hermano, levante sus manos allá y dígale: Señor, gracias, gracias porque tu misericordia es la que me sostiene. Dile: Señor, gracias porque si estoy aquí de pie, Señor, es porque tú me has mantenido, me has sostenido de pie, Señor. Gracias, Padre, porque es tu presencia en nosotros, tu bello Espíritu Santo, el que nos sostiene y nos guía por medio de tu preciosa y maravillosa palabra, mi Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Amén, amada pastora, Dios le bendiga. Santa Iglesia, Casa Roca Restauración. Hoy estamos llamados para tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es cuando nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra. Acuérdese, año 20, año de volvernos a la palabra de Dios. Y en el año 20 como iglesia estamos avanzando contra corriente. Es un tiempo que es difícil en el mundo entero. Hemos escuchado que siguen aumentando los aislamientos, cerrando muchos locales de restaurantes y todos en Europa. Nosotros debemos seguirnos cuidando, iglesia. Por eso somos afortunados que nos unimos a esta hora para escuchar la palabra de Dios, para adorar y alabar al Señor. Por eso cuando estemos cantando, aplaudamos, demos el grito de júbilo, que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso que nosotros exaltamos. Y la iglesia cristiana exalta a ese Dios poderoso. Al comienzo de el virus, cuando llegó a Colombia, muchos memes y muchas cosas llegaban. ¿Dónde están los cristianos que decían que oran para que sanaran las personas? Pero realmente nosotros oramos no para el ojo, sino a Dios. Y Dios es el que responde y Él conoce los tiempos perfectamente. Lo que nos corresponde a nosotros es cuidarnos y exaltar al Señor con todo nuestro corazón y creerle que de esta vamos a salir, creerle que viene la victoria de la mano poderosa de Dios, y eso es importante para nosotros. Por eso es importante para nosotros empezar a ver que el sentir espiritual en la vida de los creyentes trae un crecimiento en nuestras vidas, y por eso es importante para nosotros darle la oportunidad al Espíritu Santo
que gobierne, que nos dirija. Y para eso quiero empezar a hablar en este tiempo. Estamos finalizando este mes y por eso es importantísimo tener presente. Hace muchos años que no hemos vuelto a hablar de esto, pero hoy es importante que hablemos de lo que está pasando. Y quiero empezar hablando sobre la Pascua. ¿Dónde nace la Pascua? Inicia a nacer en el corazón de Dios para salvar a un pueblo de la opresión. Y dice Éxodo capítulo 11, verso 4, lo leemos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la palabra. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y el verso 5 dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de toda bestia. Aleluya. Esta palabra nos está hablando de algo que estaba pasando. Dios quiere libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Manda anteriormente a estas 9 plagas. La novena era las tinieblas. La gente dice que no podía ver a su primogénito o su pariente o la persona cerca de ellos porque había unas tinieblas muy grandes. Y luego de esto Dios por último trae la muerte de los primogénitos, y por eso ordena que va a morir los primogénitos. ¿Y cómo se van a salvar? ¿Cómo viene la salvación de los primogénitos? Para la salvación de los primogénitos, Dios hace que las familias tomen una oveja o un cordero, lo sacrifiquen, tomen su sangre para algo que les va a mandar a hacer. Y también algo importante: si habían familias muy pequeñas, podían unirse con otra familia conforme al comer de los hombres o de los adultos, que asimismo pudieran ellos sacrificar uniéndose con otras personas, que todos tuvieran que comer en la noche de la Pascua. Era importantísimo. Ahora, después de esta noche, después de este momento, Dios les va a ordenar el animal, y allí en Éxodo capítulo 12 es donde está todo, cómo se van a librar de todas estas adversidades de que iba a pasar. A partir del verso 5 al 8, la pastora nos va a leer estos versos del 5 al 8 de Éxodo capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. Esa palabra nos está hablando entonces cómo Dios va a librar al pueblo. El pueblo debía coger con un hisopo, empezar a untar los postes de la casa y el dintel de la casa con esa sangre del cordero que va a sacrificar para la Pascua. Ese cordero es tipo y simbología de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario hace un efecto protector a favor de cada uno de nosotros. Habían personas que aun cuando fueran israelitas y sacrificaran el cordero, y ese cordero que era sacrificado y lo iban a comer la noche, quizás lo hacían de la igual manera, así con la carne asada. Dice que no tenía que ser cocinada en agua, sino asada y con hierbas amargas. Y si ellos hicieran eso, pero si no untaran la sangre, no había obediencia. Para la palabra de Dios, Él es exacto, tenemos que ser obedientes. A veces nosotros queremos hacer algo de la palabra y no hacerlo completo, y si no lo hacemos completo, no vamos a tener las bendiciones conforme Dios nos está ordenando, pastora y iglesia. Por eso es importante obedecer conforme Dios manda. Y algo increíble, pastora, dice que hasta los animales iban a morir, primogénitos de los animales. Es decir, la casa que hubiese la sangre, dice que esa noche pasó el espíritu y se escuchaba el rumor cómo moría la gente que no tenía untado los dinteles ni los postes de su casa, y se escuchaba ese gran ruido de que morían los primogénitos y los animales morían. Y increíblemente a la mano protectora de Dios, donde estaba la sangre, no los tocaba. Y eso fue algo tan importante. Ellos tenían, dice, comienzo del año para el pueblo judío, y empiezan a tener eso en memoria para ellos. Pero
eso se viene practicando. Jesús viene, también derrama su sangre, hace lo mismo por nosotros, con su sangre preciosa nos protege, nos libra de toda maldición, nos libra con el derramamiento de la sangre, de la muerte espiritual, nos da vida, y una vida, dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, y eso es importante. Y después de esto, entonces, dice que sobre los años 300, los años 400, a los 700, hay un hombre que tiene un sueño, ese hombre llamado Constantino, es emperador romano. Y este hombre, ese sueño que tiene, dice que en esa noche despierta de ese sueño que vio una cruz, y que en esa cruz dice que en este signo vencerás. Y con ello hace algo que trae un perjuicio normalmente, porque la iglesia no estaba preparada, y empiezan a hacer cosas tan tremendas que todos los que no se volvían al cristianismo de esta manera tenían que morir. Y van las cruzadas, van por todos los lugares, y la gente, por no morir, pues decían soy cristiano. Y por eso vienen a incluir, vienen a entrar muchas personas paganas también en esto. Dice que fueron a las islas escandinavas, allí los cautivaron, fueron a Gales, allí los cautivaron, a Irlanda y por toda Europa. Dice que cautivaron todo eso. Entre ellos entraron muchas personas que practicaban el ocultismo. Y algo importante, pastora, el enemigo siempre quiere imitar las cosas de Dios. Y para querer imitar las cosas de Dios, pastora e iglesia, el próximo sábado es 31 de octubre. Dice este hombre Anton Levin, el autor de la Biblia satánica, que es uno de los días más importantes para el satanismo. Y eso se remonta a ese tiempo donde Constantino y sus cruzadas, todas las cosas que envían a hacer, la gente empieza a convertirse obligada al cristianismo, y lleva por debajo su cultura, y empiezan a practicar sus prácticas ocultistas. Y en esas prácticas ocultistas, una de las más grandes, dice que habían este día normalmente de los druidas celtas que vienen practicándose, y es el día que normalmente llamamos el día de las brujas, que lo maquillaron diciendo el día de los niños. Por eso hay algo, un trasfondo tan grande en esta parte. Halloween es el término natural de este día, 31 es Halloween. Halloween entonces quiere decir Día de los Muertos o Víspera de los Difuntos. Ese es Halloween. O sea que en el trasfondo tiene una simbología de muerte, algo preocupante para nosotros la iglesia. Y la iglesia a veces queremos complacernos con el mundo y practicamos estas cosas sin saber el trasfondo de lo que está pasando en contra de nuestras vidas, sin saber la adversidad que está en contra de nosotros. De los años 400 a los años 900, entonces los cristianos en la Edad Media entran a practicar estas cosas que los druidas, los celtas empezaron a hacer. Dice normalmente que en el tiempo del oscurantismo, la historia dice que en las islas británicas, los druidas, ellos entonces que eran monjes celtas, y estos hombres, dice la historia, que realizaban sacrificios humanos, y esos sacrificios humanos eran al dios de los muertos, Samhain. Es importante tener en cuenta esto, y eso lo hacían el 31 de octubre. Por eso esta fecha no es cualquier fecha, es una fecha de un trasfondo ocultista muy alto, y por eso nosotros como iglesia debemos tener presente. Por eso Anton Levin, el autor de la Biblia satánica, dice que es uno de los días más importantes para el satanismo, y nosotros debemos tener cuidado con esa fecha. Debemos que la iglesia que es avisada, la iglesia que es advertida, tiene que no incurrir en esas prácticas en las cuales se pueden abrir puertas de adversidad sobre la vida de ellas. Normalmente los druidas, los celtas utilizaban máscaras, las máscaras, los disfraces que se utilizan en ese tiempo, ellos lo usaban. Dicen que esos sacerdotes usaban estas máscaras, iban por las aldeas, iban por los campos, iban por los pueblos, y llegaban y golpeaban con una triquiñuela, ¿sí?, pidiendo vitaminas o alimento. Y ellos, cuando llegaban y golpeaban a esos lugares, la casa que no les diera esto, dice que ellos con una triquiñuela daban una maldición sobre esta casa. Y esta maldición que venía sobre esta casa
dice que increíblemente durante ese año alguien del núcleo familiar moría. Y esto lo practicaban normalmente y la gente se atemorizaba, y las vitaminas que pedían pastora e iglesia no era cualquier vitamina, eran primogénitos, eran doncellas vírgenes o bebés recién nacidos. Y ellos los llevaban para tener ese sacrificio a San Jaín. Entonces, por eso es importante ver el trasfondo, donde nace este día 31, cómo nosotros los cristianos no debemos practicar estas cosas, porque es importante para nosotros la iglesia. Claro, pastor, en esta noche, claro, debemos recordar la Pascua, la celebración del Señor, por lo cual nos ha hecho libres, y dice la palabra que debemos permanecer en esa libertad a la cual el Señor nos ha llamado, nos ha dado esa libertad preciosa. Así que no tenemos que hacernos partícipes, dice la palabra del Señor, de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice el Señor. Así que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para el Señor, y si hay algo que debemos celebrar es lo que el Señor nos dice que debemos celebrar. Y hay cosas, costumbres como las que usted estaba diciendo, pastor, a las cuales nosotros sabemos que no debemos hacernos partícipes, ¿verdad? Porque el Señor dice que no debemos comer y no podemos beber acercarnos y comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O somos blancos o somos negros, ¿sí? Somos del Señor o no son del Señor, y nosotros somos de nuestro Dios, de nuestro Señor, lo cual nosotros reiteramos. Por eso, iglesia, que tenemos que tener cuidado. Este es un tiempo de oración, este es un tiempo de estar orando, clamando por la protección de la gente, porque nosotros, iglesia, que tenemos el conocimiento de Dios, que tenemos la revelación del Espíritu Santo, es para que nosotros oremos por aquellos que en su ignorancia, que en que no conocen realmente de dónde procede esta fiesta, o realmente no les interesa, caen en el lazo del enemigo. Y por eso nosotros tenemos que orar es por ellos, nosotros tenemos que interceder por ellos, nosotros podemos pedirle al Señor que abra los ojos del entendimiento de ellos, que venga la luz del Señor a sus corazones, y no que nosotros corramos a hacer lo mismo que hace el mundo, porque pues eso es lo que dice el Señor, que no debemos correr como ellos, a hacer lo que hacen en el mundo, a celebrar cosas que no agradan al Señor. Por eso debemos nosotros celebrar la fiesta del Señor, declarar en este día que es el día de la Biblia, que el día de la palabra del Señor, devolvernos a Dios. Eso es lo que nosotros también debemos hacer y debemos celebrar. Debemos explicarle a nuestros niños, no debemos tapar nada, sino explicarle a nuestros niños realmente de dónde proceden estas fiestas, y nosotros mantenernos firmes en el Señor y compartir la palabra, ¿verdad, pastor? Así es, pastora, gracias, porque es una bendición grande saber que Dios nos advierte para que nosotros no practiquemos estas cosas. Siempre que se practica se abre una puerta, y en esa puerta trae adversidades. Uno dice, no pasó nada, pero realmente trae muchas consecuencias esto, porque está desobedeciendo lo que Dios nos ha ordenado. Dios ha dicho que no pasemos nuestros hijos por el fuego, que no hagamos esas prácticas paganas. Dios nos advierte constantemente esto a favor de cada uno de nosotros. Pastor, perdóneme Sí. que lo interrumpa. Sí, es muy cierto lo que usted nos está diciendo, lo que el Señor nos recuerda a través de su voz, pastor, y es verdad, nosotros tenemos que tener cuidado, porque es que a veces decimos, es que eso es un juego, eso es lo que sé, es que esos son inventos de los cristianos, inventos ahí para que no quieren que disfruten los niños. No son ningunos inventos, es la palabra del Señor la que nos muestra realmente de dónde proceden las cosas. Y estas fiestas proceden, especialmente esa fiesta procede de la oscuridad, de las tinieblas, del ocultismo. Por tanto, nosotros no tenemos que ser partícipes en esas fiestas, iglesia. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos, somos hijos de Dios entendidos, y debemos entender, pastor, que de esas celebraciones, cuando alguna persona se hace partícipe de eso, recibe ataduras tremendas, recibe maldiciones, ataduras que traen a su vida y que van a tener consecuencias que no les van a gustar, y después van a preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto en la vida? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque tal vez la persona se ha hecho partícipe de todas estas fiestas que no le agradan al Señor y que son ataduras realmente. Así es, pastora. El domingo nos hablaba el Señor que el que permite que practicar la brujería o es Ocultismo. sí, que está con ellos de acuerdo, pues es lo mismo que de hoy, es la misma parte de hoy.
las personas que estamos en lo que su merced decía, somos blancos o somos negros, y es real, tenemos que estar con Dios, y al estar con Dios tenemos que llevar esa luz de Cristo, la verdad de la palabra, y la verdad de la palabra nos encontramos, y cuando vemos la historia, por eso en los años 400, 900 empezó esas prácticas de los druidas y los celtas. Entonces es importantísimo para que cada uno de nosotros tengamos cuidado. Y el símbolo, por ejemplo, pastora, que identifica el Halloween, ¿cuál es? La calabaza, ¿cierto? La calabaza. Cualquier persona viene el 31 y empiezan a poner la calabaza con esos huequitos y eso. Y eso era lo que ellos hacían realmente en ese tiempo. Dice que cuando las personas pactaban o estaban de acuerdo y entregaban esa vitamina que ellos llamaban, o sea, esa doncella o ese primogénito o ese bebé, lo entregaban a los druidas, sacerdotes celtas. Cuando lo entregaban a ellos, entonces inmediatamente ellos dejaban una calabaza y una vela de cebo prendida. Y esa vela de cebo y de cebo humano era lo que ellos practicaban. En la historia normalmente se encuentra esa parte, cuando uno investiga esas partes, encuentra que eso sucedía con los druidas y los sacerdotes celtas. Entonces es importantísimo para nosotros ver que la parte importante para cada uno de nosotros es saber que cada uno de nosotros somos una iglesia apartada para honrar y glorificar el nombre del Señor, llevar la luz de Cristo, y nada se nos quita con no practicar esas cosas. Ganamos son muchas bendiciones a favor de cada uno de nosotros. Mira que cada una de esas personas que practicaban esas cosas, pues de todas maneras pactaban con el enemigo, y por eso seguían subyugados a esa adversidad. Cristo rompió todas esas maldiciones. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros participemos de esas cosas. Para eso Él vino, para darnos vida y vida en abundancia, para romper todas las maldiciones que nos llevaba. Por eso dice la palabra, llevó cautiva la cautividad. Es que llevó toda la adversidad, y por eso nosotros debemos permanecer fieles al Señor. Pastor, ¿qué hago? O pastora, pues nos puede preguntar, si yo trabajo en algún lugar y me exigen que me disfrace, me exigen que esas cosas, usted no lo está haciendo para practicar esas cosas, es un compromiso que quizás usted tenga en su trabajo. Es diferente, porque usted debe pedirle perdón a Dios, y si no puede dejar de hacer esas cosas, pues pedir permiso a Dios y procurar no hacerlo. Pero si le obligan por el trabajo, por algún compromiso, es importante que usted se cubra con la sangre de Jesús y no lleve el efecto de lo que está haciendo. Lo más importante es, entre más podamos nosotros rehusarnos a hacer esas cosas, es muy bueno. Yo sé que cuando uno se decide a no hacerlo, Dios le da la sabiduría, y Dios lo libra a uno, y le libra, y con el jefe, con las personas, Dios está a favor de nuestras vidas, y nosotros empezamos a salir de esa adversidad. Pastor, yo puedo vestir a mi hijo de angelito, pues es un angelito de Dios, yo lo voy a disfrazar de angelito. Es igual, porque está participando de esa fiesta. Entonces lo más importante para nosotros es saber que Cristo está a favor de nuestras vidas, y que nosotros no debemos hacer esas cosas. ¿Cierto, pastora? Que no debemos practicar esas cosas en nuestra vida. Así es, pastor, no nosotros debemos ser sinceros y ser honestos delante del Señor, porque es que algo que nosotros no tenemos que tener es miedo al mundo y al que dirán, y al vecino y al que diga esto de mí. No, a lo único que nosotros debemos tener es realmente el temor al Señor, lo que Él piense de nosotros, que nosotros realmente hacemos es las cosas para agradarlo a Él, y que nuestro deber es y nuestro deseo es agradarlo a Él. Por eso iniciamos, pastor, hablando de la Pascua, porque la Pascua significa liberación, y Dios ya nos hizo libres. Yo sé que en muchos tiempos muchos practicamos esas cosas porque éramos ignorantes, porque no sabíamos, ignorábamos de dónde procedían las cosas, pero ahora, teniendo el conocimiento, el Señor ya nos ha hecho libres. Nosotros tenemos es que agradecerle al Señor por la libertad que nos ha dado, pastor. ¿Cómo le agradecemos? Alabando al Señor, adorando al Señor, llenando nuestras casas de alabanza, llenando nuestras casas de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. De esa manera es que nosotros agradamos al Señor y no agradamos al mundo, haciendo lo que el mundo desea que hagamos. Porque muchos le dirán, no, eso no se disfraza, eso no pasa nada, eso es puro cuento allá. No, debemos ser obedientes. Nosotros debemos no dejarnos manejar por los demás, sinceramente, y no queremos, porque sabemos que de dónde proceden esas fiestas, pues decimos, no nos gusta, porque sabemos que es del ocultismo, simplemente. Entonces no lo hacemos, ¿verdad, pastor? Así es. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos guarde
y haga de cada uno de nosotros una iglesia que nos proteja, que tengan esa bendición gloriosa. Por eso debe orar en casa, debe Amén. estar ahí orando por su familia y también declarar, y lo que decía la pastora es importante, cuando las personas saben nuestra identidad con Cristo, inmediatamente ellos nos ayudan a que nosotros no practiquemos estas cosas. Por eso es importante, pero si hay alguien cristiano, dice como esa gente 007, que nadie sabe, incógnito ahí, pues se le toca, porque no saben la identidad. Pero cuando nosotros tenemos la identidad, nosotros antes le damos la oportunidad para explicarle, no religiosamente, sino con todo el respeto a las personas, le decimos, mire, pasa esta y esas cosas, eso fue de esta manera. Por eso le hicimos un pequeño resumen hoy para que usted lo tenga presente y usted y su familia se guarden de Así esas es. adversidades. Y yo sé que la sangre de Cristo, así como protegió a los primogénitos, protegió a los primogénitos tanto de animales como de personas, allí para salir de la esclavitud, así también la sangre de Cristo nos está protegiendo en este tiempo. Amén. Es importante estar orando porque en este tiempo se levantan los pactos satánicos, se levantan todas esas cosas, los rituales y todas esas cosas que se hacen. Pues este año, por el aislamiento y esas cosas, pues van a tener un poquitico de aislamiento en ese sentido, pero es importante saber estas cosas para que las personas que nos ven en ese programa que estamos dando de ese mensaje, es importantísimo que tengamos presente esto para no cometer los errores que muchas personas cometen. Y a partir de hoy empezamos a orar para que Dios nos esté guardando. Oren muchísimo. Ahí en tiempos antiguos hemos encontrado que hay secuestro de personas, hay prácticas satánicas muy violentas en este tiempo, pero nosotros estamos guardados con la sangre de Cristo. Tenemos que estar orando es para que libre a aquellas personas que no andan con la protección que nosotros tenemos. Usted no debe preocuparse, no debe asustarse, porque Cristo está contigo. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene esa protección de esa sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debe preocuparse por esas cosas. Jesús está a favor de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso Él está a favor de cada uno de nosotros. Por eso no debemos tener temor. Si usted está sirviendo a Dios, tiene esa protección maravillosa. Y Dios va a recompensar su fidelidad, primero a lo que Él nos ha mandado y a su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, dice que estas cosas acontecerán. Y viene a acontecer con bendiciones abundantes a favor de nuestra vida. Vamos a orar entonces para que Dios empiece a regalarnos esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas y nos guarde. Padre, queremos llegar a cada casa a través del poder glorioso de tu Santo Espíritu que inunde y proteja desde el padre de familia, la madre de familia y todos sus hijos, Señor, que queden cubiertos con esa sangre gloriosa. Que toda artimaña que el hombre fuerte ha querido levantar, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que hoy son anuladas esas maldiciones. Que el brujo, el hechicero, el conjuro, el rezo, todo poder satánico que se quiera levantar en contra de la iglesia, la sangre poderosa de Jesús deshace toda esa maldición. Por eso declaramos que nuestra casa es casa de Dios y puerta al cielo. Declaramos que en nuestra casa está Jesús. Y si está Jesús, está la luz. Y donde está la luz, las tinieblas no pueden entrar. La luz de Cristo está en tu casa. Por eso hay sanidad, hay libertad, hay protección, hay prosperidad en todas las áreas. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar a cada hogar con esa palabra de advertencia, Señor. Cuando el soldado es advertido, Señor, está atento. Nosotros desde el ejército de Dios estamos atentos para seguir a la brecha, Señor, y seguimos honrando y glorificando su santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor en esta maravillosa noche. Tome su ofrenda, su primicia y su pacto, lo vamos a colocar en la cajita de fe. Esta cajita de fe, desde el día que empezamos el aislamiento, ese miércoles que no pudimos ya más congregarnos, inmediatamente el fin de semana siguiente Dios nos dio esa promesa y ahí estamos orando para que Dios siga protegiendo, Dios siga bendiciendo su familia. Y nosotros cuando hacemos ese paso de fe, esta obediencia en fe, Dios empieza a derramar sus bendiciones de sus promesas a favor de nosotros. Por eso, ahí en la cajita de fe, coloque su ofrenda, diezmo, primicia y pacto y vamos
Vamos a orar. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque nos permite en esta hora sembrar una semilla buena, que esa semilla que sembramos recibimos medida buena, apretada y remecida será dado en nuestro regazo, porque la semilla que se siembra llevará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, proclamamos victorias grandes para la iglesia porque tú amas al dador alegre y nos regala la promesa: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa y gracias por ayudarnos, apoyarnos en oración. Estamos orando por todo el mundo para que Dios proteja a todas las personas en este tiempo difícil que están pasando en los diferentes continentes, pero sabemos que Dios nos va a llevar en victoria. Y los bendigo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia. Iglesia, y recuerde que este sábado tenemos una pequeña actividad muy importante, donde a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar reunidos en familia para que nuestros niños vean una actividad maravillosa que Dios tiene preparada para nosotros. Los espero 5 de la tarde el próximo sábado 31 en el canal de la iglesia. La cruz habla de amor. El Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio.